En este momento, después de las primeras 3 jornadas de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, México marcha en primer lugar de su grupo. Por algo le llaman el gigante de la CONCACAF. Debería clasificar siempre a cada uno de los mundiales sin ningún problema. Esto siempre ha sido así, ¿o no? Si quieres saber cómo le ha ido a México en cada uno de los procesos eliminatorios para clasificar al mundial, quédate aquí en Fútbol by Goyi. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos a otro de mis canales Fútbol by Goyi, y el día de hoy, como han visto en la introducción y en el título del vídeo, vamos a hablar de cada uno de los procesos eliminatorios en los cuales México ha o no ha participado, es decir, en todos los mundiales que han existido, cómo le ha ido a México en el proceso clasificatorio. Obviamente México ha clasificado a la mayoría de los campeonatos mundiales, pero esto no siempre ha sido así. Así que comencemos, mientras de fondo tenemos un gameplay mío jugando contra los Estados Unidos. El primer mundial fue el Mundial de Uruguay 1930 y México sería uno de los 2 invitados del área de Norteamérica. La CONCACAF todavía no existía, pero invitaron a México y a los Estados Unidos. México perdió todos sus partidos, mientras que Estados Unidos increíblemente le ganó a Bélgica y a Paraguay, pasando a semifinales donde perdería 6-1 contra Argentina. Ya saben, Uruguay 1930 lo ganó precisamente Uruguay. Para el Mundial de Italia 1934 hay una situación bastante curiosa. Para el proceso de las eliminatorias todavía no existía la CONCACAF, solamente se inscribieron Cuba, Haití y México para disputarlas. México era el, por así decirlo, más grande de estos equipos, y lo que se decidió fue que Cuba hiciera una eliminatoria contra Haití y el que ganara jugaría contra México, y así el que ganara este partido clasificaría al mundial. Entonces, en una eliminatoria extraña donde se juegan 3 partidos, Cuba vence a Haití y al final se enfrenta en 3 duelos a México. México gana y clasifica, pero posteriormente Estados Unidos apela diciendo que los países que se habían inscrito a esa eliminatoria no eran del área de Norteamérica, sino que eran de Centroamérica, y que Norteamérica no se había clasificado, y que había sido una grosería que no hubiesen invitado a equipos de Norteamérica a participar, que claro que tenían el derecho a hacerlo. Todo esto porque a Estados Unidos se le olvidó anotarse para la eliminatoria. Al final la FIFA fue convencida y México, que supuestamente ya había clasificado, tuvo que jugar en Roma contra los Estados Unidos en un duelo final, y México perdió, siendo eliminado del Mundial de Italia 1934. Vendría el Mundial de Francia 1938 y los equipos de América decidieron no participar, ya que la FIFA había establecido que se iban a turnar las sedes mundialistas entre América y Europa, es decir, primero, como vieron, Uruguay 1930, luego Italia 1934, y supuestamente tendría que ser el mundial en continente americano, pero la FIFA decidió que fuese en Francia, y por eso los equipos de América decidieron no participar. El único que se inscribió como rebelde fue Cuba y clasificó automáticamente, así que aquí México tampoco clasificó. Después de esto nos tenemos que dar una pausa de unos años por la Segunda Guerra Mundial y finalmente llegamos a Brasil 1950. México clasificó al ganar la Copa de la Confederación Norteamericana de Fútbol. Estados Unidos también clasificó al ser el subcampeón, y obviamente México tuvo un papelazo, ya que antes México siempre era de los rivales más débiles. Para el Mundial de Suiza 1954 hubo un triangular entre las selecciones de Haití, Estados Unidos y México. México gana con 4 juegos ganados y solo un gol en contra, y así fue el único equipo de Norteamérica en clasificar al mundial. Para Suecia 1958, en la primera ronda, México gana el grupo de Norteamérica, ya que se hacían este tipo de eliminatorias. Se hacía la eliminatoria de Norteamérica, la de Centroamérica y la de el Caribe. Es decir, México jugó contra Estados Unidos, contra Canadá y clasificó. Y Costa Rica fue el que clasificó de Centroamérica. Posteriormente se hizo un segundo grupo de estos 2 equipos y México ganó un partido y empató otro, y así clasificó. La eliminatoria de Chile 1962 fue particularmente curiosa, ya que fue una especie de eliminatoria conjunta entre CONMEBOL y CONCACAF. Ecuador contra Argentina, el que ganara pasaba al mundial, pasó Argentina. Bolivia contra Uruguay, pasó Uruguay al mundial. Colombia contra Perú, pasó Colombia al mundial. Ahora, vamos con México.
México ganó la eliminatoria de Norteamérica frente, ya saben, a Estados Unidos y Canadá. Después viene la eliminatoria de Centroamérica y pasa a Costa Rica. México vence a Costa Rica y a las Antillas Holandesas del Caribe y finalmente con esto gana su medio boleto, donde se enfrenta a Paraguay. Así es, el que ganara toda esta eliminatoria se iba a enfrentar a Paraguay para ver quién clasificaba al Mundial. Al final, México logró avanzar a la Copa del Mundo. Los equipos que clasificaron a Chile 62 de América fueron Chile como anfitrión, Argentina, Uruguay, Colombia y México. ¿Qué opinas de esta eliminatoria? ¿Se te hizo justa? Para el Mundial de Inglaterra 66, México avanza a la primera ronda en primero de grupos contra Estados Unidos y Honduras, y en el grupo final quedó primero sobre Costa Rica y Jamaica. Vendría el Mundial de México 70 y México obviamente clasificaría directo al ser el anfitrión. Para Alemania 1974, México fue el primero del grupo de Norteamérica y luego se realizaría el Campeonato de Naciones de la CONCACAF del 73 en Haití, con 6 equipos en un solo grupo a un solo juego, es decir, cada equipo jugaría 5 partidos contra los demás combinados nacionales. México quedaría tercero siendo eliminado y no yendo a un mundial desde Francia 1938. De hecho, aquí se habla de que hubo una maldición vudú por parte del equipo de Haití contra México. Si quieres que hable de ello en un video, dímelo en la sección de comentarios. Para Argentina 1978, México gana la zona de Norteamérica, pero se da una situación inédita. Estados Unidos, Canadá y México todos se quedan con 4 puntos. México avanza por los goles a favor, algo que no se le hizo justo ni a Canadá ni a Estados Unidos. Posteriormente se realizaría el campeonato de la CONCACAF como la eliminatoria pasada y México quedaría primero sobre Haití, ganando todos sus partidos y cobrando una pequeña venganza, clasificando al Mundial. En España 1982, México avanza como segundo lugar de Norteamérica junto a Canadá y en el Campeonato de Naciones del año 81 queda tercero siendo eliminado. Para México 86, México clasificaría directo y en Italia 90, México sería descalificado por el escándalo de los cachirules. Si quieres que hable de este tema, ya sabes, dímelo en la sección de comentarios. Para el Mundial 1994 en Estados Unidos, que fue el primer mundial que yo vi con edad de 3 años, México clasifica directo a la segunda ronda de las eliminatorias de CONCACAF y queda primero del grupo A sobre Honduras, Costa Rica y San Vicente, metiendo un 11-0 a este último. En la ronda final, México es primero sobre Canadá, El Salvador y Honduras y así clasifica al Mundial. Para Francia 1998, México clasifica directo a la tercera ronda, pasa en segundo lugar de su grupo atrás de Jamaica y posteriormente en el hexagonal final pasa en primer lugar junto a Estados Unidos y Jamaica. Para Corea-Japón 2002, México pasa directo a la segunda ronda, donde pasa en segundo de su grupo tras Trinidad y Tobago y en el hexagonal final pasa en segundo después de Costa Rica y también avanza Estados Unidos en tercero, quienes como ya sabes nos eliminan en octavos de final. En Alemania 2006, México va a eliminación directa en segunda ronda contra Dominica, ganando 18-0 en el global y en la tercera ronda avanza ganando todos sus partidos con solo un gol en contra y finalmente en el hexagonal clasifica como segundo. En Sudáfrica 2010, México avanza directo a la segunda ronda de eliminatorias donde vence a Belice 9-0 en el global y en la tercera ronda avanza como segundo de su grupo tras Honduras y en el hexagonal final pasa en segundo lugar. En Brasil 2014, ya sabes, México estuvo a punto de quedar fuera del mundial, pero avanzaría a la tercera ronda de eliminación directamente, valga la redundancia, donde ahí clasificaría primero del grupo B. Costa Rica también avanzaría y, como sabes, en el hexagonal final quedaría cuarto, a un minuto de quedar eliminado. Estados Unidos, ya sabes, es quien nos mete a la reclasificación contra Nueva Zelanda y se ganó con un global de 9-3 clasificando al mundial y de hecho México no hizo tan mal papel ahí. En Rusia 2018, México avanza directo a la cuarta ronda de eliminación, clasifica primero del grupo junto a Honduras y en el hexagonal final clasifica como primero. Y aquí tienes el marco histórico de cómo le ha ido a México en cada eliminatoria mundialista. ¿Cómo crees que le vaya a México en las eliminatorias de Qatar? Ahorita va en primer lugar, ¿crees que se mantenga ahí? Dímelo en la sección de comentarios.